Seguimos con el ABC de lesión del plexo braquial. Invitamos al doctor Jope Zulueta con el tema examen físico y diagnóstico. Un aplauso para el doctor. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por la invitación y qué bueno que se empiecen a tomar estos temas. En los congresos de salud de nervio periférico no se les toma con tanta profundidad en los últimos años y estamos empezando a mejorar esto. Gracias a doctor Hugo Barros, los colegas que nos han invitado a estas conferencias. Vamos a hablar entonces ahorita todo lo que tiene que ver con la lesión del plexo braquial. Entonces, esta charla, tengo la primera y la segunda charla, entonces las uní en una sola, porque vamos a hacer bastante énfasis en lo que es el diagnóstico de la lesión del plexo braquial. Como ustedes vieron, con los colegas que estuvieron antes, algunos pacientes llegan incluso sin diagnóstico o por omisión o falta de conocimiento de lesiones del plexo braquial. En muchas ocasiones, y sí nos ha pasado bastante, que nos llaman de las clínicas y nos dicen: doctor, tengo este paciente, y te mandan el mensaje por WhatsApp, tiene esta fractura y el doctor me dijo que le va a operar y le va a operar por tanto. O sea, bueno, déjame le veo al paciente porque yo no opero fracturas, y resulta que digamos que el paciente no solo tiene la fractura, sino tiene un arrancamiento de algún nervio periférico que ocasiona peores conflictos a futuro, porque pasan desapercibidos precisamente. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cómo se debe manejar una lesión del plexo braquial. Entonces, el ABC lo hemos dividido como análisis inicial y el abordaje diagnóstico, las bases terapéuticas y la toma de decisiones. Aquí es cuando empezamos ya a manejar las estrategias que tenemos siempre basados en toda la exploración y la historia de la lesión del paciente. Y al final, la importancia de la continuidad en la rehabilitación. Esto nos va a dar el pronóstico que va a tener el paciente. Yo siempre les explico a los pacientes que llegan con este tipo de lesiones de nervio periférico a la consulta, que básicamente lo que hace el médico es, digamos, un 30% de todo el tratamiento, porque el resto del tratamiento va a tener que ver y ser dependiente de la respuesta biológica del paciente. No es lo mismo operar a un paciente de 20 años sano que no fuma, no vaya pegado, y un paciente de 60 años que es diabético, hipertenso, con comorbilidades exacerbadas, no van a tener la misma respuesta biológica. Y lo que necesitamos en todo lo que es plexo braquial es un buen aporte sanguíneo de la microcirculación. Entonces, pacientes que son fumadores también tenemos que tener ese resguardo de hacer énfasis en el tipo de pronóstico que va a tener el paciente en la recuperación de este tipo de lesiones. Vamos a empezar con la primera parte, que es el análisis inicial y el abordaje diagnóstico. Entonces,
como toda la patología que existe en la medicina, siempre tenemos que estar basados en un buen historial clínico del paciente, ¿sí? Como les había comentado, el tipo de paciente que tenemos, porque de él depende qué requerimientos tenemos, incluso para la fase postquirúrgica. Debemos determinar con el antecedente el tipo de trauma. Las lesiones del plexo braquial están asociadas a lesiones de alta energía. Las lesiones, en el caso de las lesiones parciales y completas, va a depender siempre del grado de estrechamiento que se va a tener durante la lesión. Entonces tenemos las lesiones bajas que van a incluir desde C7 a T1, básicamente, lesiones de tracción. Que esto puede ser, como vemos en el primer gráfico, una lesión por tracción al sostenerse de un andamio, que es básicamente lo que ha sucedido con nuestros pacientes. Se caen los andamios, se quedan colgados de una cuerda o algo de seguridad. Pero también en accidentes de motocicleta, cuando caen con el brazo en abducción completa, ¿no? También puede ocasionar este tipo de lesiones abusivas del plexo. Y lo más común es la lesión por hiperextensión lateral del cuello, que sucede con mayor proporción en nuestro medio con los motociclistas. ¿Qué es importante de esto? Siempre saber el tiempo de evolución. El tiempo de evolución será el ámbar que tenemos para saber qué tipo de resolución quirúrgica le podemos ofrecer al paciente, porque esto se va a deber muchísimo al tiempo que tenemos en respuesta de la placa neuromotora con respecto a posibles neurotizaciones o ya en su defecto la estrategia que sería reconstructiva con transferencias tendinosas y musculares o libres también musculares, ¿no? Lesiones asociadas. Las lesiones asociadas van a tener mucho que ver con el tipo de problemas que nosotros podemos resolver. Pacientes que tengan secuelas de trauma cráneoencefálico, lesiones incluso medulares, no tendría mayor sentido en pensar el tipo de recuperación que tenga el paciente, ¿no? Ahora, esto es algo básico que yo aprendí cuando estaba en mi fase de formación. El hecho de usar, por ejemplo, en una fractura de clavícula, un splint clavicular, o el vendaje en 8 versus el cabestrillo. Entonces, en mi escuela ya aprendí yo que no voy a usar un splint en 8. Y eso resultaba ser algo anecdótico al inicio de mi formación en cirugía de mano, por el tema de la compresión que podemos tener por el plexo braquial. Entonces yo ya voy más de 10 años que he dejado de usar el vendaje en 8 para las fracturas de clavícula. Entonces pueden haber lesiones que terminan siendo iatrogénicas, porque estos vendajes en 8 son muy dependientes del paciente, de que el paciente sepa manejar, o del médico que sepa cómo manejarlo. Entonces, revisando en la literatura, podemos ver que este tipo de lesiones pueden llegar a tener incluso implicaciones legales, que ahora es lo que a todos nos asusta, el tener un problema legal con un paciente. Entonces, esta doctora Fosato nos enseña en este artículo la evolución de un paciente sano de 25 años con una fractura convencional de clavícula, al que le colocan un splint en 8 y a los 2-3 días empieza a tener pérdida motora a nivel de la mano. Posteriormente es evaluado el paciente en otro centro en donde ven un claro involucro del plexo braquial, y pues las conclusiones de ese estudio es básicamente el tener mucho cuidado. No está descontinuado, todavía vemos en los libros de literatura traumatológica como es el ROC, tanto de niños y de adultos en su 10ª edición, ya están, creo que es la última, la 10ª edición, en que todavía indican el uso de este cabestrillo. Yo personalmente no lo manejo, no sé si alguien en la sala lo continúa manejando. El cabestrillo es más que suficiente y la literatura lo ha demostrado, porque la clavícula es noble en su manejo. Ahora,
El examen físico sí es bastante detallado en el plexo braquial. Ya vamos a ver las herramientas a las que nos ponemos. Tiene que involucrar siempre todo el aspecto motor del miembro superior, lo que es sensibilidad y los reflejos osteotendinosos que nos darán confirmación en el caso de del efecto de disminución de la transmisión del aferente, que sería el nervio periférico, y del eferente, obviamente, para que haya un reflejo presente en las lesiones del plexo braquial. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Poner atención, siempre observación, como todos tenemos que hacerlo de manera escalonada, la observación para ver el tipo de atrofias. El paciente, como dijo el doctor Marco, el paciente con lesión del plexo braquial tiene ya una posición anatómica típica que vemos desde los que tenemos experiencia con esto, desde que entra al consultorio ya sabemos que es una lesión del plexo braquial, ¿sí? Por la marcada atrofia que presenta. Y algo que tenemos que tener mucho en cuenta es el síndrome de Horner. Ese síndrome de Horner que está relacionado ya con las lesiones de las raíces bajas, y básicamente es el signo que no queremos ver los cirujanos del plexo, porque ya sabemos que si tenemos ese signo el pronóstico va a ser un poquito difícil y duro de tratar del paciente. La medición que hacemos de la fuerza en el transcurso de la carrera, pues nos enseñaron siempre la escala de Daniels, pero si uno lee la literatura internacional, está básicamente basada en el consenso del British Medical Council, que los diseñaron básicamente esta escala para poder categorizar las lesiones que son dirigidas a pacientes que empezaron a tener problemas como síndrome de Guillain-Barré, porque esta es una escala que nos permite ser más objetivos en su manejo, es netamente cuantitativa y nos ayuda bastante con todo lo que es estadístico y la progresión para ir marcando, ¿de acuerdo? Y obviamente medir los grados de movilidad, eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Tenemos un ejemplo del síndrome de Horner, para no olvidar a qué se trata el síndrome de Horner. Del lado izquierdo vemos, del lado derecho, el ojo izquierdo del paciente, vemos la ptosis vertebral y la miosis, ¿no? Tenemos que ver, como les comentaba, el paciente que tiene la lesión del plexo braquial. Bueno, en el hombro izquierdo se ve marcada la atrofia muscular, e incluso ya vemos desde el principio la laceración que tiene el paciente por un antecedente traumático, precisamente a nivel cervical. ¿Qué nos sirve cuando estamos haciendo la evaluación física? Necesitamos ya ir pensando en la planificación que tenemos que hacer para la resolución de los problemas que tiene el paciente. Entonces, valoración de escápula alada cuando hacemos al paciente los push-ups contra la pared, si es que hay una lesión alada sin necesidad de tener ya una electromiografía. Tenemos que pensar que uno de los donadores, que es el torácico largo, está afectado. Asimismo, el mejor donador que tenemos para el hombro, para el sujeto, puede ser el espinal accesorio. Entonces, la elevación contra la resistencia de los hombros es fundamental, y esto ya me empieza a dar el menú que tengo de lesiones y de posibles soluciones que tengo para el paciente, sobre todo en el caso de las neuronizaciones. El deltoides pues lo valoramos siempre con abducción, y tenemos que ver el grado de movilidad que tiene el deltoides, las porciones anteriores para la flexión anterior, y más que nada viendo asimetrías en el porcentaje, en la porción posterior, inclinando al paciente hacia adelante y ver la dismetría que hay del lado sano contra el lado patológico, y asimismo contra la gravedad sabemos si es que también funciona el tríceps para saber qué tan alta o baja es la lesión del plexo braquial. También nos recomiendan el tríceps tratar de valorarlo eliminando la gravedad, en este caso levantando el brazo del paciente, puede ser a 90 grados o mayor,
o en la misma posición inclinado hacia adelante. Verificar si es que tenemos bíceps braquial, pensando en que podemos hacer también transferencias secundarias como la transferencia de la masa flexora del antebrazo hacia el codo, que son en casos ya más crónicos de reconstrucción, ¿no? En este caso valoramos también las raíces inferiores al valorar extensión del pulgar, abducción del pulgar, ¿sí? Los intrínsecos de la mano, que en algunas ocasiones no hemos tenido esa formación de saber valorar y diferenciar entre una lesión de nervio radial y nervio cubital. Tenemos que mantener las metacarpofalángicas en 90 grados y pedir la extensión completa, y estamos ya empezando a valorar la musculatura intrínseca, ¿sí? También los tendones flexores de la mano es fundamental tener en nuestro checklist en cuenta, sobre todo para pensar si es que voy a necesitar o no donadores, ya sea con las técnicas de overlap en caso de neuronizaciones, para saber si es que tengo en el primer cuadro, con los dedos extendidos pedimos la flexión de la muñeca y podemos palpar el FCR, el flexor cubital del radio. También con una oponencia del pulgar podemos saber si es que el paciente tiene presente o hay buena fuerza en el palmares longus. Y también durante este movimiento de flexión con dedos estirados podemos palpar a nivel del pisiforme la tensión que presenta el flexor cubital del carpo. Nos van a servir también no solo para conocer el grado de afectación, del nivel de afectación de las raíces, sino también de qué dispongo para poder hacer transferencias en el caso de que sean pacientes ya con lesiones tardías, ¿no es cierto? La masa flexora también nos sirve para conocer el grado de afectación de las lesiones del flexor largo del pulgar. Lo exploramos teniendo la metacarpofalángica en extensión y haciendo la resistencia durante la flexión. Los flexores profundos de los dedos, bloqueando en extensión la interfalángica proximal. El flexor superficial, manteniendo la flexión observando la flexión de la interfalángica proximal. Los interóseos con la abducción la abducción y abducción de los dedos me va a dar los niveles también de lesión a nivel de S8 y T1, ¿no? Entonces, este es un cuadro referencial de un checklist de los principales grupos musculares, si es que queremos hacer una revisión rápida, por lo menos en la primera fase de diagnóstico del paciente. Como ven en el recuadro derecho tenemos la escala del British Medical Council sobre la recuperación que puede ser o el grado de fuerza que tiene el paciente, marcándolas desde M0 hasta M5. Ahora, hay una última actualización. Quizá muchos habían visto que en esta gradación había un M3 más, M4 más, M4 menos. Entonces el British Medical Council ya dijo que para evitar estas confusiones, porque en realidad es muy subjetivo, porque luego es con algo de resistencia, con bastante resistencia, no deja de ser algo subjetivo entre examinadores. Entonces lo que hizo el British Medical es que si es que tienes M4 más, ya lo consideras como M5. Si tienes M4 menos, lo consideras como M3 y ya no hay confusiones, ¿sí? Con respecto a todas las raíces, las que más rápido podemos identificar, el trapecio y elevador de la escápula, con las maniobras que vimos al inicio, deltoide supraespinoso, siempre tomando en cuenta que el supraespinoso lo vamos a valorar con respecto a la abducción, los primeros 15 grados de abducción, bíceps braquial. Entonces todo esto es más o menos un esquema para saber hasta dónde llega la lesión que yo tengo de peso. Ya. La exploración sensitiva, ahora esta es la parte más subjetiva, perdón,
es para la primera parte, ¿no es cierto? Ya. Perdón. Tienes todos los tres temas. Ya. Entonces, la parte de la exploración sensitiva es bastante subjetiva, porque no hay un acuerdo como tal de saber cómo gradarlo, cómo hacer una gradación de la sensibilidad de la respuesta sensitiva. Siempre lo vamos a hacer con respecto a los dermatomas. Puede ser con intensidad, entonces hay literatura de plexo que te dice que al paciente le preguntas con referencia al lado contralateral de 0 al 10 cuánto está sintiendo el paciente, netamente subjetivo. También le puedes preguntar en un porcentaje de equivalencia qué tanto porcentaje siente al lado del estímulo que estamos haciendo en el contralateral en espejo, ¿no? Y la calidad. Yo creo que este es un poquito más fácil de catalogar entre exploradores el hecho que tengamos parestesia, hipoestesia, disestesia o incluso llegar al grado de la aloría. Ya, ahora tenemos las propuestas del registro de seguimiento también por el British Medical Council, que lo hace de S0 a S4. Entonces esto es ya a un nivel estadístico y un análisis más profundo con respecto al paciente. Perdón, sale la pantalla, no se puede hacer la pantalla normal. Ya. Entonces, bueno, con respecto a los dermatomas, siempre hemos visto al mismo paciente en la disposición anatómica, estar de frente, de pies, con las manos supinadas. Bueno, esto creo que es un mapa que nos hace comprender un poco mejor de qué manera van distribuidos los dermatomas. Entonces, yo creo que es más entendible, sobre todo para el tema de registro, y si es que ya nos grabamos esto en la mente, va a ser mucho más fácil transponer eso a nuestro paciente. Entonces, lo encontré ya a los casi 10 años de haber estado estudiando esto. Lo hubiera presentado antes, entendía mejor. Ya. Entonces, perdón que no se vea bien, debía estar más abierta la pantalla. Entonces, el British Medical Council lo que me hace es la gradación de S0 a S4, siendo S4 ya recuperación completa de la sensibilidad, y siempre lo recomienda dentro de lo subjetivo que el paciente lo sepa comprender, a diferencia del lado contralateral. Ahora, con respecto a los reflejos osteotendinosos, vamos a manejar la escala de Wechsler, que será 0 el ausente. Entonces, si tengo 0, sabemos que hay un problema en la conducción de la información desde la aferente hacia el eferente. Entonces, hay una lesión del plexo braquial. Si es que tenemos hipoactivo, podríamos pensar que ya no es tanto un problema como tal en la conducción, y si es que ya llegamos a tener reflejos hiperactivos con clonos, estamos ya pensando en más bien problemas de neurona motora superior, y eso pues ya es otro capítulo, pero siempre lo tenemos que tener en cuenta, porque la valoración del plexo braquial, si no es traumático, tenemos que tener en cuenta todo lo que es categorización del síndrome de neurona motora superior y de neurona motora inferior. Los reflejos más usados en el miembro superior para el plexo braquial siempre será el reflejo bicipital y el tricipital. ¿Sí? El bicipital será para saber cómo está la conducción de C5 a C6, tricipital de C7 a C8. Las herramientas que disponemos, la literatura médica nos da dos herramientas. Una herramienta, esta es la más antigua, por así decirlo, que propuso Merlin, y que es bastante confusa, la verdad. Entonces, si hay herramientas, esto se recomienda hacer en una segunda visitación del paciente para ya armar el plan quirúrgico que vamos a tener del paciente para tener algo más objetivo. También la clínica Mayo presenta su
su formulario, que es más entendible, pero es muy extenso. Entonces son cosas que debemos manejar de manera más pausada y tiene que ser muy puntual si queremos tener un registro adecuado. Ya son las dos presentaciones. Acá. Ya, perdón. Estudios, pruebas complementarias. La electromiografía siempre tratamos de hacerla a partir del segundo mes, es lo que más pronto podríamos tener una valoración de cómo está la conducción nerviosa. Antes sí nos da una idea, antes de los 2 meses nos da una idea más o menos de cómo está, pero todavía es un proceso inflamatorio que puede tener sus pasos positivos. Voy a adelantar un poco más. Este es de la segunda charla. Acá. Perdón, me he tardado mucho. Bueno. Con respecto a las herramientas de la resonancia magnética, ya el doctor Marco presentó algunos casos. Ya tenemos en Ecuador los resonadores 3T. Nos da una imagen pero brillante. Ya es una herramienta que sí o sí se tiene que usar este momento para detallar. Mientras más temprano veamos un problema avulsivo, como podemos ver aquí ya los pseudomeningoceles, ya pensamos en que no va a haber recuperación. No voy a esperar a que el paciente cumpla los 3 meses, que más o menos dice la literatura, de 3 a 6 meses para intervenir, sino mientras más pronto vamos a tener mejor pronóstico. Ya, con respecto a las bases terapéuticas, ya será el esquema que tenemos. Les hice unos resúmenes sobre las opciones terapéuticas que tenemos. Siempre van a depender del tiempo de evolución. La literatura que dice menos de 1 año es factible que podamos hacer algún tipo de resolución neurológica. ¿Cómo vemos esto? También de manera anecdótica, 1 año es lo que siempre nos han dicho la literatura, los profesores, y es lo que hemos visto. Pero aquí yo les quería presentar, hay mayor estudio con respecto a esto. Hay un estudio, es apenas 2 pacientes, en la que por medio de inmunistoquímica ven como un microscopio de 2 fotones qué tan viable es o no la placa neuromotora, para saber si a un paciente le esperan o no le esperan apenas tiene la lesión. En este caso, pues lo recomiendan y están empezando a hacer este estudio. Entonces, con respecto a la gama de resoluciones que podemos tener, evolución espontánea, dependiendo de todo lo que hemos dicho, para saber si es que hay opción que el paciente recupere o no recupere. Las neurolisis en lesiones que con resonancia magnética vemos que hay continuidad y no ha habido ha sido como una respuesta lenta, entorpecida, pero siempre entrando cuando vamos a hacer la neurolisis en que probablemente, dependiendo de nuestro hallazgo intraquirúrgico, tengamos que hacer la neuralización en ese momento, ¿sí? Los injertos con respecto al plexo braquial ya se están dejando de utilizar porque hay mucho porcentaje de falla debido a que tienes que pasar 2 barreras. Entonces ya las nuevas escuelas están empezando a hacer las neuralizaciones directas, ¿sí? Transferencias tendinosas y transferencias musculares libres en casos ya crónicos. Ya, con respecto a las neuralizaciones, hice este cuadro para que tengamos una guía del tipo de nervio que podemos tener como respaldo para las otras neuralizaciones. Así el accesorio espinal, que es nuestra primera arma para el nervio supraescapular y que tiene una buena correspondencia con el número de axones. Ya, intercostales también es una muy buena herramienta para resoluciones, como vimos del doctor Marco, neuralizaciones de intercostales hacia músculos cutáneos. Nervio frénico, yo lo he utilizado personalmente, pero está descrito en la literatura. También el hipogloso lo utiliza mucho Maquino. Yo nunca he visto hasta ahora un nervio hipogloso para resoluciones de músculos cutáneos, para ninguno, la verdad. El nervio lunar y mediano, que son las de Overland, que ya vimos. Para el nervio radial, para el nervio radial para el axilar, que es el
el clásico SOMSA, que lo diseñó el doctor Mario. Son todas las alternativas que tenemos. Y el torácico largo, siempre que hayamos descartado que el paciente no tenga escápula larga. Ya. Este estudio que les presento es un estudio que resulta algo anecdótico de pacientes que tuvieron su overlap con muy buena respuesta incluso al año después de haber tenido la lesión. En el grupo A, menos de un año, 39 pacientes, 24 llegaron a M3-M4. En el grupo B, 10 pacientes que eran mayor a un año y tuvieron 9 de 10, 3 y 4 con su respuesta de fuerza. Claro que hay que tomar en cuenta que los que tuvieron más de 10, 5 fueron de un año, el que más tuvo fue de 19 meses. Ya. Y con respecto a las transferencias tendinosas y musculares, tenemos esta gama también de transferencias para reparar y reconstruir la función del paciente. La mejor herramienta, el Gracilis. Del Gracilis podemos manejar tanto para flexión como para flexión de codo y extensión de dedos. Podemos hacer doble Gracilis, en el que tendríamos donadores de intercostales y también espinal accesorio en el caso ya de lesiones tardías sin intracráneo muscular. La parte de la continuidad de la rehabilitación, vamos a quedar ahí. Con respecto a la continuidad de la rehabilitación es básico. En las primeras fases siempre tenemos que manejar bien todo lo que es cicatrización sin forzar las neuralizaciones. Entonces se recomienda movilidad y fuerza muscular en las articulaciones o grupos musculares no afectados hasta que tengamos a la segunda fase, que empezará desde la 6ª semana, ya la movilidad y electroestimulación para empezar a que llegue la señal al músculo y finalmente fortalecerlo. Bueno, perdón por el tiempo, mil disculpas que me haya tomado, espero que haya sido un poquito más clara la evaluación del plexo braquial en este esquema que les he presentado. Bueno, vamos a continuar con el tema de la